Algo esta mañana. Hay mucha gente que lleva muchas cargas encima de una manera innecesaria. A veces creo que los cristianos a veces somos un poco masoquistas, sabiendo que Cristo Jesús llevó toda carga y toda enfermedad y todo pecado y todo afán de nuestras vidas. Nos gusta a nosotros probar a llevar la carga. Parece que nos gusta y que disfrutamos. Por eso el rey David escribió esta canción en el Salmo 32. El rey David, a mí me apasiona ver todo lo que él escribió, porque quiero recordarte que el rey David no vivió después de Cristo, vivió antes de Cristo. Y antes de Cristo la gracia no era algo conocido, no era algo permanente para una persona, era algo muy puntual, y pareciera que David, allí en las ventanas de su palacio, él pareciera que podía entrar a la gracia cotidianamente. Era un adelantado, definitivamente era un adelantado a su tiempo. Y él expresa lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bueno, eso lo podemos decir tú y yo también, ¿verdad? Bienaventurados somos porque nuestro pecado ha sido perdonado, y nuestras cargas, nuestra transgresión, nuestro pecado ha sido no solo cubierto, como dijo el rey David, sino que ha sido quitado. Eso lo podemos decir cada uno de nosotros, ¿sí o no? Dile al que tienes al lado: tu pecado ha sido quitado. Bienaventurado eres. Feliz. Quiere decir bienaventurado, muy feliz. Feliz, feliz, feliz. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Qué bueno llegar a la presencia de Dios y que Dios no te reciba con un palo, sino que Dios te reciba con los brazos abiertos. Bienaventurado, no te culpo de pecado. Eso lo podía decir el rey David hace 3000 años, antes de que muriera Cristo, cuando cada persona en este mundo, en Israel sobre todo, que seguían la ley de Moisés, pues cada vez que pecaban tenían que hacer una serie de rituales y de cumplir unos preceptos para poder ser librados de esa carga del pecado. Pero tú y yo hoy podemos presentarnos cada día delante de Dios y saber que Dios no nos está señalando con el dedo culpable. No, todo lo contrario, nos está recibiendo con los brazos abiertos. Pero parece que nosotros queremos como: Señor, no me des tantos privilegios. Prefiero seguir llevando esta mochila que me recuerda lo humano que soy, lo débil que soy. Dice el versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Sigue diciendo el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cada vez que el rey David tenía algún pecado y lo ocultaba de Dios, él experimentaba lo que muchos cristianos experimentan hoy en día: depresión, carga, dificultades en la vida. Qué difícil es todo. Él dice: mi vida se volvió como una sequedad de verano. Todo lo que yo tenía de vigor se menguó, se bajó, y de repente ese hombre valiente, salmista, ese hombre que tenía comunión con Dios, empezaba a experimentar esa terrible carga de llevar su propio pecado encima. Pero ahí está la solución en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: te confesaré mis transgresiones, Yahweh, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y es tan sencillo como eso. El rey David entendió la gracia antes de Jesucristo, y nosotros a veces somos tan torpes que queremos seguir viviendo en la ley cuando ya tenemos la gracia todos los días a nuestro alcance. El rey David tuvo la idea de construir un templo, pero la palabra de Dios dice que tú hoy eres templo del Espíritu Santo. Él fue un adelantado a su tiempo, pero tú hoy estás en el tiempo
de la gracia, en el tiempo donde tú puedes disfrutar de lo que significa vivir sin llevar una carga de pecado en tu vida. Solo necesitas una cosa, y eso sí lo entendió el rey David: confesar tu pecado, declarárselo a Dios. Pablo lo expresaba también en Romanos 7, del 24 al 25, y él hablaba de esa carga que muchas veces experimentaba, y le llamaba, ¿sabes cómo le llamaba? Cuerpo de muerte. En la época de los romanos, un cuerpo de muerte era un cadáver, y cuando a alguien lo querían sentenciar a muerte, una de las formas más crueles y terribles que había era atar un cadáver al mismo cuerpo de la persona que estaba sentenciada a muerte. Ese cadáver putrefacto cada vez iría contaminando y contagiando el cuerpo vivo de la persona sentenciada, hasta que finalmente moriría llena de plagas y llena de infecciones. Y Pablo dice que el pecado para nosotros es como llevar un cuerpo de muerte. Es como si tú llevaras un cadáver asociado a tu ser, y ese cadáver huele feo, está en descomposición, tiene gusanos. Ya nadie quiere acercarse a un cuerpo muerto. Pues el pecado es como llevar un cuerpo muerto pegado a tu propia cintura, a tu propia espalda. ¿Y sabes cuál es ese cuerpo? Es tu viejo hombre, es el hombre de pecado, es tu mismo yo antiguo, el que quieres llevar ahí pegado, adosado a tu espalda, y del cual no te puedes separar. Pablo dijo: gracias doy por mi Señor Jesucristo, a quien con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto sirve para cerrar un poco la predicación de la semana pasada, donde estuvimos hablando de la ley y de la gracia, donde estuvimos hablando de vivir conforme al viejo hombre o vivir en la gracia de Dios, en esa gracia que te da reposo, que te da descanso, que te permite entrar en el reposo de Dios. Bueno, entrando en el tema de hoy, le he llamado a esta predicación ideología de género versus nuestra heredad. Para los que toman notas, que ya deberían de ser unos cuantos, hemos dicho que a la iglesia hay que venir con cuaderno y con bolígrafo. A ver, ¿cuántos tienen su cuaderno? ¿Sí? El móvil no me vale porque eso es para hacer trampas. Es para mirar ahí el Facebook a mitad de la predicación. Bueno, iglesia, cuaderno y bolígrafo para tomar notas. Le he llamado ideología de género versus nuestra heredad. ¿Y por qué este tema? Cuando estábamos en el campamento de los líderes y pastores, pues me tocó hablar de ideología de género. Estuve preparando este tema porque estamos viendo una necesidad cada vez más fuerte, más imperiosa, de que la iglesia del Señor, que somos cada uno de nosotros, abramos los ojos a lo que está sucediendo delante de nuestras narices, a lo que está sucediendo con nuestros hijos en los colegios, en los institutos y en las universidades. Son cosas muy directas, muy agresivas, son cosas diabólicas que no podemos como padres, y especialmente quiero hacer ese énfasis, no podemos como padres mirar para otro lado y dejar que las cosas sigan sin más. No, nosotros vamos a tener que ser igual de agresivos, vamos a tener que ser igual de directos con nuestros hijos. Los hijos son un regalo de Dios, ahora lo vamos a leer en el Salmo, y son también una responsabilidad. No sé si será porque esta semana que estuve de vacaciones con mi familia, fui 4 veces al cine, cosa que no hago en el resto del año. O sea, yo cuando tengo mi semana de vacaciones me saturo de cine y luego ya no voy en todo el año. Entonces, de tantas películas, vimos a Spider-Man, vimos Fast and Furious, vimos Venganza Bajo Cero, bueno, vimos ahí, ya ni me acuerdo los títulos, pero
de tanta sofisticación y de tantos efectos especiales. Cuando estábamos en la alabanza, yo me imaginaba que la vida de un cristiano es algo así como un videojuego, donde tú tienes que dedicarte a salvar toda la gente que puedas. Pero la diferencia está en que en un videojuego, cuando el enemigo te mata, o se te acaba la energía, o las armas, o las municiones, o los niveles, etcétera, etcétera, pues tú simplemente, game over, se acabó la partida y tienes que empezar de nuevo. Pero en la vida de un cristiano no es así. Cuando algo nos mata, cuando algo nos acaba con nosotros, ya sea una enfermedad, ya sea lo que sea, cuando nosotros terminamos nuestra vida aquí y ahora, 40, 60, 80, 100 años de vida, los que Dios te dé, nosotros pasamos, no es game over, es, no sé cómo lo podríamos decir, pero la vida sigue, la vida continúa. Nosotros pasamos a mejor vida. Y yo me imaginaba así, ¿no? A veces en un videojuego uno no arriesga para que no le maten. Ay, no, solo me queda una vida, tengo que ir con mucho cuidado. Pero en la vida cristiana es al revés. Hay que ir a tumba abierta, hay que ir a saco, hay que ir con el puñal entre los dientes, predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque si algo me pasa, yo voy a mejor vida. ¿Sí o no? Amén. Si lo crees, di amén. Si no lo crees, pues di bueno, lo leeré a ver si me lo creo. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros en Cristo morimos, tenemos vida eterna. Por lo tanto, tenemos que arriesgarlo todo, tenemos que entregarlo todo. Por eso el Señor Jesús decía, uno no puede ser mi discípulo si se reserva cosas, porque eso que tú te reservas es lo que está siendo tu seguridad, es lo que está siendo tu fuente de esperanza. No te puedes reservar nada, tienes que entregarlo todo, que es lo mismo cuando dice Jesús renunciar a todo, es entregarlo todo. Si el Señor me pidiera entregar qué cosa, yo me iría triste como aquel joven rico. Aquel joven rico, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces sígueme. Y el joven rico se fue triste. Ahora yo te pregunto, si viniera el Señor Jesús aquí a tener una conversación contigo cara a cara, o tú te lo encuentras ahí cuando vas al metro y te encuentras a Jesús y tú le dices, ay Jesús, qué guay, yo quiero seguirte. Y si el Señor Jesús te dijera, a ver Carlos, vende tal cosa, o entrégame tal cosa, renuncia a tal cosa, ¿estaría yo dispuesto? Sea lo que me pida Jesús. Si empieza por mi suegra, no hay problema. Se la entrego rapidito. Mentira. No, pero esta semana estuve con mi suegra, mire, ya el pantalón ya no me entra este domingo. Es que es un peligro las suegras. Entonces, si el Señor te pide que, ¿tú se lo entregarías o te darías media vuelta y te irías triste como el joven rico? Que dijo, no, eso que me pides es demasiado, esa es mi seguridad, eso es lo que yo tengo. Pero hoy le estabas cantando a Dios una canción que decía, tú eres mi seguridad, tú eres mi seguridad. Pero ¿lo creemos? Cuando algo nos produce inseguridad, es porque hay algo de la palabra de Dios que todavía no lo creemos. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Cuando algo te produce miedo, inseguridad, incertidumbre, estrés, ansiedad, afán, cuando algo te produce ese tipo de sensaciones o sentimientos, es porque hay algo de la palabra de Dios que todavía no has creído, o quizá no lo conoces y por eso no lo puedes creer y te hace falta leer más la Biblia y creer la Biblia. Pero piensa en eso, piensa en lo que te produce inseguridad, piensa en aquello que si te lo quitan o lo pierdes, tú dices, uy, estaría perdido yo sin esto. A lo mejor es tu cónyuge, a lo mejor es tu puesto de trabajo, a lo mejor son tus hijos, a lo mejor es la salud, a lo mejor es, no sé, un contrato. ¿Qué hay en tu vida que si de repente eso te lo quitan o lo pierdes, tú dices, yo no podría seguir viviendo? Entonces allí tienes una inseguridad,
fruto de no creer todo lo que dice la palabra de Dios. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios. Entonces, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15. Y vamos a entender algo que Pablo hablaba a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, a los discípulos de Cristo. Y empieza diciendo, por esta causa, ¿qué causa? En los versículos anteriores, Pablo está diciendo que nosotros somos una heredad para Dios. Es decir, cuando Dios te ve a ti, Dios dice, ahí está mi herencia, ahí están mis hijos, ahí está mi herencia en la tierra, ahí mira, están alabándome, están allí en la calle Caracas, allí está mi herencia. Mi herencia. Y dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Y Pablo oraba por sus discípulos para que sus discípulos recibieran esto: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en un conocimiento pleno. ¿Sí? Que cuando tú leas las Escrituras, que cuando tú leas la palabra de Dios, tú puedas conocer al Dios de la palabra. La única manera de conocer a Dios, o el principio para empezar a conocer a Dios, es leyendo la Biblia. Un cristiano que no lee la Biblia no conoce a Dios, no conoce el corazón de Dios, no conoce las intenciones de Dios, los tiempos de Dios, los planes de Dios, no conoce el poder de Dios, las riquezas, que es lo siguiente que sigue diciendo Pablo, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Tienes miedo a la muerte? No conoces la esperanza para el cristiano. ¿Tienes miedo a morir? Una de las formas de evangelizar que Natalia me dice que siempre causan impacto en la gente es preguntarles, ¿tú sabes el día de tu muerte? ¿Cuál es? ¿Tú sabes el día de tu nacimiento? ¿El día de tu cumpleaños? Todo el mundo lo sabe, pero ¿sabes cuál es el día de tu muerte? Ay, la gente empieza, ay, no me diga eso, que me voy a morir. ¿Que quieres que me muera o qué? No, yo no quiero que te mueras, pero vas a morir. Algún día vas a morir. ¿Sabes el día de tu muerte? Toda la población, 100%, esa es la estadística más segura, un día va al hoyo. Al agujero. Todos vamos a ir al agujero. Entonces, si tú tienes miedo a ese día, ay no, que todavía no he vivido suficiente, no, que mis hijos no han crecido, no, que mi esposo es muy bobito todavía, no, que... Si tú tienes miedo a eso, es que todavía no conoces, no entiendes la esperanza a la que Dios te ha llamado. Tu esperanza es la vida eterna, tu esperanza es la resurrección de los muertos. No puedes dudar de eso. Consejo, no te gastes mucho en el mármol de la tumba, porque va a ser para un tiempito nada más, eso no es para toda la vida. Dice además, y cuáles, que tengáis entendimiento para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos está hablando aquí que para todos los hijos de Dios, los santos son los hijos de Dios, todos los hijos de Dios son santos, ya somos santos, todos los hijos de Dios tienen una herencia. ¿Lo sabías o no? Pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Si todavía no conoces tu herencia, quiere decir que te falta leer la Biblia y creerla, que te falta conocer a Dios. Y Pablo decía, yo oro para que estos discípulos de Éfeso conozcan cuáles son las riquezas de la herencia que han recibido. Son ricos y muchos no lo saben y viven como pobres. Por eso dice el profeta, diga el débil, fuerte soy, porque esa es mi herencia. Diga el cautivo, libre soy. Esa es mi herencia. Pero muchos, sí, yo soy cristiano. ¿Y qué tal? Bueno, aquí, ay,
todavía el diablo me tiene aquí. Pues entonces no sabes cuál es tu herencia. Tienes un billete de la lotería premiado con un premio multimillonario de incalculable valor y todavía no has ido a cobrarlo. No lo conoces. La manera de cobrarlo es simplemente creer en la palabra de Dios, creer lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos de los que están aquí saben que todo lo que Dios ha dicho es verdad? Todo. Algunos no lo creen. Todo lo que Dios ha dicho es verdad. Lo creas tú o no lo creas. Si lo crees, esa verdad va a empezar a ser real en tu vida. Si no lo crees, esa verdad no hará ninguna diferencia en tu vida, ninguna. O por lo menos en tu vida mientras estamos aquí en la tierra. Dice también el versículo 19 que Pablo oraba para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que, no dice ahora los santos, ahora no dice los que han recibido a Cristo, sino los que creen en la palabra de Dios, según la operación del poder de su fuerza, y sigue hablando de cómo ese poder levantó a Cristo de los muertos, y ahora ese poder está disponible para ti si lo crees. Si no lo crees, pues el poder estaría disponible, pero no va a operar, no va a producir ningún cambio en tu vida. Ahora, si la palabra de Dios nos está diciendo que Dios tiene una herencia para nosotros, sería bueno que meditemos un poco en cuál es esa herencia. Lo mayor de nuestra herencia es Dios mismo. La mayor herencia que tú y yo hemos recibido es poder estar en la presencia de Dios. Eso es un regalo que antes no teníamos porque éramos enemigos de Dios. Ahora hemos sido reconciliados con Él y nosotros podemos estar en su presencia. Tenemos comunión con Dios, podemos confiar en Él, podemos venir ante Él, abrir nuestro corazón, podemos tener una relación bidireccional con Él. Podemos tener intimidad con Dios. Apocalipsis 3:20 nos habla de esa parte, que Él quiere venir y entrar a nuestra casa y sentarse con nosotros a la mesa y cenar con nosotros. Podemos tener amistad con Dios, podemos tener un intercambio con Dios. Señor, yo te entrego mis cargas, te entrego mi gratitud, te entrego mi adoración, te entrego mis diezmos. Dios a cambio me da su paz, me da su amor, me da su perdón, me da su gracia, me da su Espíritu Santo, me da muchísimas cosas que precisamente son parte de su herencia hacia nosotros. Todas esas cosas que yo acabo de nombrar. Ahora bien, quiero que te fijes que cuando Dios nos habla de herencia, en ningún momento nos está hablando de cosas materiales. De hecho, la tribu de los levitas, que eran los que se dedicaban a ministrar a Dios en el templo o en el tabernáculo previamente, ellos fueron los únicos, la única tribu de todo Israel, escucha bien, que no recibieron ninguna tierra, ninguna porción de tierra en Canaán. Cuando Josué distribuyó las tierras, recibió el mandato de Dios, los levitas no tendrán heredad. ¿Sabes por qué? Mira lo que le dijo Dios a Josué, Deuteronomio 18:2. No tendrán heredad, pues heredad entre sus hermanos, Yahweh es su heredad. Los levitas tenían una heredad mucho mejor. Todas las demás tribus recibieron un territorio, una provincia, donde ellos tenían que establecer sus ciudades, sus cultivos, sus ganados y empezar a producir para vivir con lo que producían. Pero los levitas no. Los levitas no tenían que trabajar en el campo, no tenían que trabajar con el ganado, tenían que dedicarse tiempo completo a los oficios del templo, a cuidar el templo, a ministrar, a hacer los sacrificios de los animales, encendido de las velas, todos los rituales que mandaba la ley de Moisés. Por eso dice, ellos no tendrán heredad entre sus hermanos, Dios es su heredad. Pero tú ahora eres un sacerdote. Eso nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos sacerdotes del Rey de Reyes. Por lo tanto,
Cuando hablamos de heredad, la heredad que Dios te da no implica cosas materiales, pero sí implica una riqueza espiritual, una comunión con Dios que no tiene precio. Y Dios quiere que tú disfrutes de esa comunión todos los días de tu vida. Por eso Él mismo ha hecho que cada uno de nosotros seamos templo. Ya no tenemos que ir a donde estaba el templo a hacer los sacrificios, a hacer cada día el encendido de las velas, en el sabbat, en no sé qué. No, ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere que por medio de conocerle a Él, tu identidad, y esto es muy importante entenderlo, empiece a definirse claramente en tu vida. ¿Por qué? Porque la identidad siempre se obtiene por contraste. Eso es lo que afirman los psicólogos. La identidad de hombre contrasta con la identidad de mono, no, de mujer. ¿Estamos despiertos o no? Entonces, Dios Padre y nosotros somos hijos. Dios creador y yo soy su creación. Dios es el dueño y yo soy administrador, mayordomo. Dios es el salvador, yo soy el salvado. Dios es amor, yo soy amado. Y esa empieza a ser tu identidad como hijo de Dios. Tú eres todas esas cosas, pero todo eso tú lo vas a entender claramente en la medida en que tú disfrutas de tu máxima heredad, de tu más grande heredad, que es la presencia de Dios. ¿Qué más cosas heredamos de Dios? Su gracia, su palabra, su Espíritu Santo sin el cual hoy en día no podríamos vivir la vida cristiana. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento le llama consolador, pero la palabra griega original que está allí puesta en los manuscritos es parácletos. Parácletos es una palabra con tantas acepciones y con tantos significados que traducirla al castellano como consolador es traducir un 10% de todo su significado. Significa muchísimas más cosas. Significa consolador, guiador, el que te fortalece, el que te instruye, el que te levanta, el que te alumbra, el que te acompaña. Todas esas cosas y más acepciones tiene la palabra parácletos. Y es una herencia que tú has recibido. Tú has recibido al Espíritu Santo para ser sellado, de manera que el mundo espiritual, demonios incluidos, saben que tú no puedes ser tocado por ellos, porque tú eres un sello, tú tienes puesto un sello sobre tu vida, que es el Espíritu Santo. Y no podrán tocar de ti nada, salvo que Dios les dé algún tipo de autorización. Ningún demonio podrá venir a tocarte. ¿Y sabes cómo reciben autorización los demonios? Pues precisamente a través del pecado, porque esa es la autorización que ya Dios expresó en su palabra. Cuando tú pecas, si no te arrepientes rápidamente, si dejas que el pecado se convierta en un estilo de vida en ti, entonces sí, los demonios van a venir a oprimirte, van a venir a desestabilizarte, a confundirte, a hacerte creer muchas mentiras o hacerte creer incluso que la palabra de Dios no es tan importante o congregarse no es tan importante o el pecado de tu vida no es tan grave. Eso es lo que va a querer hacer un demonio en tu vida. Empezar a meter pensamientos, empezar a lanzarte darditos para que tú creas todas esas mentiras. ¿Qué más nos ha dejado Dios como herencia? Bueno, algo súper especial, que son los diseños de Dios. ¿Cuáles son esos diseños? Bueno, desde el principio de la Biblia, nosotros vemos que Dios empieza a establecer diseños para el ser humano. Y vemos, por ejemplo, en Génesis 2:18, vemos el nacimiento de la sexualidad y del sexo. Hoy en día ya los ideólogos de género quieren que nos olvidemos de la palabra sexo
y quieren hablar de género. Y si nos descuidamos los cristianos, empezamos a usar la misma terminología, género, cuando eso es algo que no se usaba, lo han puesto de moda ellos. Y yo ya he visto, y yo mismo a veces he caído en el error de cambiar la palabra sexo o sexualidad por género. No, Dios creó sexos. Dios creó el sexo masculino y el sexo femenino. En Génesis 2:18, si me lo pueden proyectar, por favor, Génesis 2:18 nos habla de esto. Y Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa ayuda? Bueno, ayuda todos sabemos lo que es. Pues alguien que te va a apoyar, que te va a afirmar, que te va a levantar. Ahora es cuando el esposo le da el codazo a la esposa, ayuda. Y idónea, ¿qué es? Idónea, en el original en hebreo, viene a decir una palabra como si fuera machiembrada. Imagínate un enchufe y tenemos aquí las patitas del enchufe macho. Y lo vamos a enchufar en la pared y tenemos el enchufe con los dos agujeritos, ¿verdad? Donde encaja perfectamente el enchufe. Eso es el macho y la hembra, machiembrada. De manera que, ¿de qué sirve un ventilador si no tengo un enchufe donde ponerlo? ¿De qué sirve un enchufe en la pared si nunca vengo y enchufo un ventilador o un microondas? No sirve de nada, ¿verdad? Bueno, sí sirve, pero no realiza su función y su propósito. Entonces, ¿cuándo tiene sentido las dos partes? Cuando están enchufadas, cuando están conectadas. Eso es ayuda idónea. El hombre y la mujer, el varón y la hembra son distintos, pero son absolutamente complementarios, necesariamente complementarios. Y ahí lo tienes, ayuda idónea. ¿Y qué creó Dios? Pues creó a Eva, creó a la mujer. En Génesis 2:24 se nos da el modelo del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabes que dejará el hombre a su padre y a su madre es el versículo más repetido en la Biblia? ¿Lo sabías? Solo hay un versículo que tiene el mismo número de apariciones en la Biblia y es el justo por su fe vivirá. Esos dos versículos son los que más veces se repiten en la Biblia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí tenemos el matrimonio. Y tenemos entonces Génesis 2:25 que dice, a ver, siguiente versículo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí tienes el propósito del matrimonio, tener intimidad. El matrimonio original de Adán y Eva, antes de pecar, y estamos hablando todavía, escucha esto que es muy interesante, todo esto está hablándonos todavía dentro del contexto de la creación. Dios estaba creando las cosas, creó a la mujer y en ese momento crea la institución del matrimonio. Todavía en el planeta Tierra solamente hay dos personas, Adán y Eva, hombre y mujer, cada uno con su sexo diferente. Dios les dice, juntaros, multiplicaros. Los vemos que están desnudos, tienen intimidad. Y estamos hablando todavía en el contexto de la creación. No existían ciudades, no existía cultura sobre la tierra. No había ningún tipo de filosofía o de pensamiento o partidos políticos o escuelas de pensamiento. No había nada de eso. Estamos todavía en el momento de la creación. El matrimonio está dentro de la creación de Dios. Por eso cuando hoy en día nos quieren vender la moto de que dos hombres pueden tener matrimonio o dos mujeres pueden tener matrimonio, están violentando algo que Dios creó,
que no es algo cultural. El matrimonio no es una invención de la Constitución española, ni de todos los que vivieron en la península ibérica antes de la democracia y antes de la república, y los musulmanes y los godos y los visigodos. No, el matrimonio no lo inventó Adán y Eva, no lo inventó la ONU, no lo inventó el parlamento de ningún país. El matrimonio lo creó, no lo inventó, lo creó Dios en el contexto de la creación. Es como si ahora dijéramos que los árboles hay que talarlos en todo el planeta porque los árboles son una invención de la cultura. ¿Qué te parecería esa propuesta? Yo creo un partido político, una escuela de pensamiento y empiezo a recaudar fondos y quiero exponer mi filosofía. Mi filosofía es que hay que cortar todos los árboles porque los árboles son un problema, son un estorbo, nos dificultan la vida. Cada vez que hay que hacer una carretera hay que cortar árboles y entonces los vamos a cortar porque además los árboles son una invención de la cultura. Sería absurdo, ¿verdad? Sería ridículo. Nadie me apoyaría, yo creo que ni mi esposa me votaría. Diría, mi marido se ha enloquecido. Pues bien, eso es justamente lo que nos dice la sociedad moderna de hoy en día. Que el sexo de hombre y mujer es algo cultural. Cuando acabamos de ver que no, que Dios creó a Adán y a Eva. Y los creó de forma machiembrada, es decir, de forma diferente para que se complementen. Eso es creación de Dios, eso no es algo cultural. No es algo que se inventó algún partido político, igual que los árboles. Es algo que pertenece al contexto de la creación y por lo tanto no se puede cambiar. Y si tratamos de cambiarlo, estamos atentando contra la santidad de Dios. Es algo muy grave, es algo que puede tener unas consecuencias terribles. Ahora bien, el Salmo 127 del 3 al 4, y quiero acelerar un poquito esta parte, pero sí quiero que lo leamos. Otra cosa que hemos recibido como herencia. He aquí, herencia de Yahweh son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Si tienes a tu hijo al lado, pues mírale, dale un abracito, ¿sí? No le pellizques, no, ahora no, solo un abracito. No importa si se ha portado bien o mal, es tu hijo y es herencia que Dios te ha dado. Quiero que entiendas esto, si es una herencia que Dios te ha dado, quiere decir que los hijos no los has tenido tú a tu capricho cuando tú has querido tenerlos. O quizá pensabas eso. Muchos cuando se casaron dijeron, vamos a tener 2 hijos, vamos a tener 4 hijos, vamos a tener 6 hijos, o vamos a tener un solo hijo, que es lo que dice la mayoría de la sociedad hoy en día. Un solo hijo, porque nosotros queremos viajar, nosotros queremos vivir bien, queremos comer en restaurantes todos los fines de semana, solo un hijo. Bueno, quiero que sepas que ni 1 ni 24. Los hijos son herencia que Dios te da. Amén. Son un regalo que Dios te da. Y dice el versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora imagínate un Robin Hood aquí con su aljaba de flechas, su arco. ¿Cómo tira un arquero la flecha? Una saeta es una flecha. ¿Cómo la tira? A ver, Jovi. Está levantando la mano. ¿Cómo tira un arquero la flecha? ¿La tira así, mirando así? No, ¿verdad? ¿Se mira los zapatos y tira la flecha? No, ¿verdad? Él coge el arco y dice a otro que tire de la cuerda para tirar. No. El arquero mira la diana o el animal que quiere cazar o el enemigo que quiere matar, coge la flecha y la apunta y la dirige, ¡puf!, y la suelta. Y esa flecha, ¡zas!, da en el destino donde tiene que dar. Precisamente eso es un buen concepto para entender lo que es el pecado.
Pecado es errar el blanco, es cuando yo no direcciono correctamente la flecha y me desvío un poquito y le doy al extintor. Y me desvié del objetivo. Yo le quería dar a Luis allí entre ceja y ceja y me desvié del objetivo. Saetas en manos del guerrero quiere decir que tus hijos, tú los tienes que direccionar. Tú les tienes que dar la instrucción en esta vida. Instruye al niño, al joven, en su camino, y cuando fuere mayor no se apartará de él. Pero esa palabra instrucción es la Biblia, la Torá. Instruye no es cómprale manuales de autoayuda, no es llévale al psicólogo para que entienda que se tiene que levantar la estima. No, no es nada de eso. Instruye quiere decir enséñale la Biblia, enséñale la palabra de Dios, enséñale los principios eternos, inmutables de Dios. Y cuando ese niño va por su camino, si tú se los has enseñado, no se apartará de él. Esa es la promesa que nosotros tenemos como padres. Fíjate si es importante. Y no dice, llévalo al templo allí en Jerusalén y que le enseñen la Biblia. No dice, llévalo a la iglesia todos los domingos y que le enseñen la Biblia. Mándalo a todos los campamentos y que le enseñen la Biblia. No, está diciendo al padre, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere mayor ese niño, no se apartará de él. Seguirá en ese camino. Y esa es una promesa para los padres, que tenemos que dedicarnos esencialmente a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Mucho más importante que comprarle a tus hijos las últimas Nike o llevarlos a ver el último estreno o comprarles el último videojuego de PlayStation, mucho más importante que todo eso, es que tú les dediques el tiempo necesario a inculcarles la palabra de Dios día tras día. Pero eso no lo puedes hacer si tú no te lo propones en tu agenda. Es decir, si tú no te apartas un tiempo en tu agenda para enseñarles la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, cada uno tenía una actividad extraescolar y alguno tenía hasta 2. Entonces teníamos un cuadrante en la cocina y allí ponía lunes, a las tal horas Daniel a la escuela de música, Carlitos a las tal al fútbol, el otro tal, pum, pam. Y porque si era tal el galimatías que teníamos ahí, que nos teníamos que aclarar. Si no, algún día se nos olvidaba llevarlos a las clases y los teníamos que llevar nosotros porque eran pequeños. Bueno, tú tienes que marcarte una agenda, un espacio en tu agenda donde tú digas tiempo para hablar de la palabra de Dios con mis hijos. Tiempo para enseñarles lo que dice la palabra de Dios, para remarcársela, para explicársela, para decirles cómo yo la he vivido, cómo la entiendo. ¿Sí? Dice el Salmo 132:12, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es decir, si tú le enseñas bien a tus hijos a guardar el pacto de Dios, tú vas a ver a tus nietos caminando en la palabra de Dios. Si da gusto ver a un hijo caminar en el Señor, estoy deseando ver cómo será un nieto, una tercera generación caminando en la verdad de Dios. Ahora bien, las herencias, como toda herencia, la que Dios nos da, también tenemos que recibirla. Hubo un momento cuando Israel estaba entrando a la tierra prometida que algunas tribus no habían ido a poseer la tierra que ya se les había asignado. Y Josué los tuvo que regañar. ¿Hasta cuándo no vais a poseer la heredad que os ha tocado? Vamos, ir a pelear y a asentaros en esas ciudades. A veces otros quieren recibir la herencia, pero no quieren recibir la responsabilidad que implica. Por ejemplo, tener un hijo. Es una herencia de Dios, pero implica una responsabilidad. Implica que a veces si hay
poco para comer, tú te vas a quitar de tu plato para que tu hijo que está creciendo no se detenga su desarrollo. O implica dedicarle tiempo, o implica invertirle todo lo que sea necesario. Tener un hijo es una responsabilidad, no es un juguete, no es un muñequito. A ver cómo me sale el hijo. Ay, me salió un hijo homosexual. No, de eso nada. No te salió un hijo homosexual. Eso no existe. Un hijo no nace homosexual, ni una hija nace lesbiana. Ahí ha habido una serie de factores y seguramente el factor más importante que faltó allí fue la paternidad del padre, del varón en el hogar. Otros contemplan solo recibir una parte de la herencia, pero no toda. Estamos llamados a poseer nuestra herencia y una vez tomada la herencia de Dios, multiplicarla, engrandecerla para la gloria de su nombre. Ahora, dije que íbamos a hablar de ideología de género y quiero extenderme un poquito más. Dice Juan Varela, que es un pastor, psicólogo, especialista en estos temas, la ideología de género es una ideología política de corte neomarxista y de sesgo totalitario que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales y responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia de la sociedad se ha ido creando. Es decir, lo que dice la ideología de género es que el hombre no es hombre por nacer con un pene y la mujer no es mujer por nacer con vagina, sino que el hombre es hombre porque culturalmente se le ha hecho ser hombre y la mujer es mujer porque culturalmente se la ha encauzado para ser mujer y comportarse como mujer. Entonces ellos hablan de la sexualidad líquida. De hecho hablan incluso de la sociedad líquida, es decir, donde uno puede fluir de diferentes maneras según le apetezca, según sienta. Y eso es diabólico, eso es directamente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice: el justo por su fe vivirá, no por sus emociones, sentimientos o caprichos. Hay un manual que usan como una Biblia los que defienden la ideología de género. Se llama el Manual de la Contrasexualidad. Mira el nombre, contrasexualidad. Y ellos quieren redefinir todo el concepto del ser humano. Es que lo de la ideología de género empezó por la liberación femenina, continuó con una exaltación impresionante de la cultura del homosexualismo y del lesbianismo, pero lo que ellos pretenden es redefinir la especie humana. Y esto que te voy a decir ahora está literalmente escrito en este manual, que si lo quieres buscar por internet lo vas a encontrar fácilmente, porque eso se ha extendido como la pólvora. Se llama Manual de la Contrasexualidad y dice cosas como que ya no vamos a ser hombre o mujer, sino que ahora hay un nuevo contrato por el cual cada ser humano es un cuerpo hablante. Cuerpo hablante. Suena bien, ¿verdad? Cuerpos hablantes. Dice que el fin del sexo jamás podrá ser la reproducción. Ellos quieren acabar con gran parte de la población humana. Esa es una de las motivaciones que hay detrás de la ideología de género, reducir la población mundial. ¿Y sabes por qué sabemos esto? Pues porque las grandes corporaciones multimillonarias como George Soros, como la familia Rockefeller, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, están apoyando con cantidades impresionantes de millones de dólares a todo este movimiento de la ideología de género, porque dicen que los recursos naturales en la tierra,
léase agua potable, léase cereales básicos, léase gas, petróleo, etcétera, pues tienen una limitación en el tiempo, se van a agotar, se van a extinguir si seguimos al ritmo de crecimiento que tiene la población mundial, que ahora mismo somos ya más de 7.000 millones de habitantes. Entonces ellos dicen, hay que reducir la población mundial, porque si seguimos a este nivel de crecimiento, tanta población y los recursos que son finitos, es decir, que tienen un límite, no vamos a poder vivir todos en este planeta. Hay que reducir la población mundial. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, de los cuales más del 90% eran hombres. Imagínate cuántos millones de niños quedaron huérfanos de padre por las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es otro factor que aceleró el crecimiento del homosexualismo, el faltante de padre en los hogares. La guerra mundial se desarrolló principalmente en Europa, donde hubo una devastación impresionante. La revolución industrial es otro factor que está detrás de todo esto. En el siglo pasado, la gente trabajaba donde vivía. Allí tenía sus vacas, allí tenía su taller, allí tenía su oficio. La revolución industrial propició que el hombre, varón, tenía que ir a trabajar a las fábricas, a los recintos industriales, tiempo fuera de casa. Y cuando ese hombre padre volvía a casa, lo último que quería era ponerse a estudiar matemáticas con su hijo, o ponerse a enseñarle a montar en bicicleta a su hijo. Lo que quería era descansar, y que solamente la mamá, el matriarcado, criara y levantara a los hijos sin una referencia masculina. Son una serie de elementos en la historia que propiciaron una crisis en la masculinidad. El diablo quería destruir la creación de Dios. Entonces el diablo empezó a meter pensamientos en el ser humano. Hay que abortar, porque es una de las formas de menguar la población del mundo. Tú sabes la cantidad de millones y millones y millones de seres humanos que no han podido nacer fruto de abortos provocados por el hombre. No hablo del aborto natural. ¿Cuántos millones y millones? Hay estimaciones por ahí que te dejan frío. Claro, la población mundial hoy en día sería mucho más grande si todas esas criaturitas hubieran nacido y fueran hoy hombres y mujeres de la sociedad donde vivimos. Entonces el diablo empezó a engañar al ser humano. No, un feto no es un ser humano todavía, se puede matar. Es más, es bueno que lo matemos, porque así la sexualidad también se le quita una barrera, que se puede hacer sexo de cualquier manera y no pasa nada. Si hay un embarazo, pues acabamos con ese embarazo. Ese fue otro de los motivos, otra de las estrategias para recortar la población mundial. Y ya lo último es la ideología de género, donde se pretende por ley, escucha esto, se pretende por ley, y tú me puedes decir, no hombre Carlos, ¿cómo se va a prohibir tener hijos? Pero es que te recuerdo que hace 50 años en España el aborto era un delito. Te lo recuerdo, ¿no? El divorcio no existía hace 100 años. Hoy ya no solo existe, sino que está legislado y facilitado para que se pueda hacer de cualquier manera. Se acabará legislando y los gobiernos acabarán cediendo. ¿Sabes por qué? Porque los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos del mundo, necesitan financiación. Por ejemplo, es interesante el caso de Argentina.
Cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, allá por el 2000, estoy hablando de memoria, quizá 2013, Argentina tenía una crisis económica impresionante. En Argentina no se hablaba del matrimonio homosexual, ni lo habían nombrado en ningún sitio. De repente la propia presidenta, ¡pum!, lo pone en el primer orden del debate nacional. Y se empieza a hablar de esa posibilidad en Argentina. ¿Sabes por qué? Porque Argentina necesitaba dinero del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, los grandes organismos financieros del mundo, seguramente le dijeron, hombre, queremos prestarte dinero y sacar a tu país de esta situación tan angustiosa, pero es que vemos que tienes una legislación muy atrasada. No, esto no es progresista. Esto hay que actualizarlo a los tiempos de hoy. Vemos que todavía ni siquiera dos homosexuales se pueden casar en tu país. Tranquilos que esto lo arreglamos rápido. Venga, empezamos a hacer un debate, corrientes de opinión, los medios de comunicación se vuelcan con esa idea, aprobado. Creo que fue el primer país de Latinoamérica. En Argentina, cuando nunca se había nombrado ese tema, hasta que la propia presidenta lo puso sobre la mesa del país. Hay unos intereses enormes. Estaba escuchando a un hombre que fue transexual y toda la vida pasó más de no sé cuántos años, 20 y tantos años, 30 años, hormonándose y tomando bloqueadores de sus hormonas. Él era un hombre y se quiso hacer mujer. Se operó los genitales, se puso pecho y tomó bloqueadores de hormonas masculinas durante muchísimos años. Tomó hormonas femeninas durante muchos años porque él quería una transformación más completa. Y le escuché dando una conferencia. Él ahora ha confesado que todo el dolor y todo el sufrimiento que él ha pasado, porque tú no puedes cambiar la naturaleza de algo. Si un transexual se mata en un accidente de coche, se incendia el coche y solo queda el esqueleto, cuando hagan las pruebas forenses, ¿qué crees que dirá el forense? Este cadáver era de un hombre, porque nació hombre. No es la cultura la que hizo esos huesos. Fue la creación de Dios desde Adán y Eva y esa semilla que ha ido pasando de generación a generación. Tú puedes cambiar la fachada. Antes se hacía con maquillaje, ahora ya es con cirugía, con hormonas. Por cierto, las farmacéuticas tienen un interés grandísimo en todo esto, porque son carísimos los procesos de hormonación. Y claro, cuantos más gobiernos legalicen estas cirugías y las paguen la seguridad social, pues las farmacéuticas encantadas, porque eso es como una droga, es para toda la vida. El tratamiento es para toda la vida. Entonces, vemos que hay unos intereses terribles, es algo muy diabólico lo de la ideología de género. Y el gran problema es que se quiere destruir especialmente al hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios creó el hombre y la mujer, el hombre es la cabeza, por cierto, algo de lo que vamos a tener que hablar con más claridad en la iglesia, porque parece que hoy en día hablar de que el hombre es la cabeza es ser machista. No, no es ser machista, es ser creyente en el diseño de Dios. Y yo creo en el diseño de Dios. Y el problema de muchos hogares es que hay hombres pasivos. Y esa es la queja de muchas mujeres. Es que mi marido no tira para adelante. Si yo no voy a la iglesia, mi marido no va. Si yo no oro en casa, mi marido no saca la Biblia. Si yo no le digo que se haga cargo de los papeles del banco, mi marido ni pisa la oficina del banco. Y ese es el gran problema de muchos hogares. Muchos hombres están en crisis de identidad. No digo que son homosexuales, no hace falta. Pero no son cabeza, que es igual de grave. Y en eso ha influido mucho la liberación femenina, este feminismo tan radical que se vive hoy en día y que empezó como algo legítimo, porque es verdad que las mujeres no eran iguales ante la ley hace 100 años. Pero ya pasó del terreno de la legalidad
al terreno del género, del sexo, tendríamos que decir nosotros. Hasta el punto que se nos quiere hacer creer que un hombre y una mujer no son distintos, sino iguales. Y te voy a decir la última perla que descubrí en el manual de la contrasexualidad. Como es evidente que un hombre y una mujer somos distintos, si tú pones a un hombre y una mujer desnudos, no quiero que utilices demasiado tu imaginación ahora, pero todo el mundo sabríamos distinguir a un hombre y a una mujer desnudos. Entonces, los ideólogos de género dicen, no, hay una manera en que no se distinguen. Y es, perdón por la expresión que voy a decir ahora, es por el ano. Sí, has oído bien, por el ano. Claro, a ti te ponen un ano de hombre o de mujer y no lo vas a distinguir. Somos iguales por allí atrás. Entonces, ellos dicen, hay que redefinir el ano como el aparato, como el órgano erógeno a potenciar en el ser humano. Eso es lo que dice la ideología de género. Seguramente tú estás como yo cuando lo leí la primera vez. Esto parece un chiste. Esto parece un chiste. Qué cosa tan ridícula. Pues mira, ese libro lo tienen como si fuera la Biblia de ellos. Una cosa sagrada para ellos. Hasta Natalia me comenta que el otro día estaba evangelizando a 2 chicas aquí en el barrio y le empezaron a hablar algo de eso, algo del ano. Que ella llegó a casa y me decía, Cari, es que me decían unas cosas que yo ni entendí lo que me decían. Y digo yo, ¿qué te decían? Y me empezó a hablar un poco y digo, mira lo que acabo de leer. Manual de la contrasexualidad. Dice, claro, si es que estábamos hablando de la ideología de género. Gente, hijos de Dios, esto ya está en las calles. Esto ya está en los colegios, en los institutos y en las universidades. La hija de Belén y de Natanael, una de las hijas, está estudiando para ser profesora de niños. Ya tiene una asignatura en la universidad donde ella tiene que aprender a hablar de la ideología de género. Y las leyes le prohíben negarse a dar esa clase. Tú puedes negarte a que tus hijos escuchen esa clase. Y me gustaría mucho que los padres que estáis aquí os tomarais en serio ir al colegio o al instituto cuando empiecen las clases en septiembre y hablar con la tutora, con quien haga falta. Quiero saber qué día se le va a dar a mi hijo una clase de sexualidad. Porque claro, ellos lo camuflan, clase de sexualidad, pero allí le meten todo el tomate. Allí le meten todos los ingredientes, toda la confusión habida y por haber. Y tú puedes decirle al profesor, ese día mi hijo no va a venir a clase, o si viene a clase, quiero que lo pongan a hacer otra actividad. No quiero que escuche esa clase. Todavía estamos a tiempo de hacerlo, de negarnos a que nuestros hijos reciban esa clase. Aquí en España estoy hablando. En otros países ya es obligatorio. En el curso pasado, a una chica de primero de la ESO, 13 años, estaba en su clase y llegó un día la profesora, clase de sexualidad. Y es muy curioso, pero normalmente el que da la clase de sexualidad no es el profesor del colegio. Traen algún invitado, que casualidad suele ser del colectivo LGTBI. Gay, homosexual, transexual. Bueno, primera pregunta del profesor o de la profesora, no sé lo que era. Que levanten la mano en la clase todos los que se masturban. Te estoy hablando de una niña de nuestra iglesia de Madrid. O sea, es un testimonio directo, no me lo han contado de, ay, he oído, no, sabemos que pasó así. Claro, algunos levantarían la mano, otros por vergüenza no hicieron nada. Siguiente comentario de la profesora. Cuando termine el curso, voy a volver a hacer esta pregunta y quiero que todos levantéis la mano porque todos tenéis que probar la masturbación, porque eso te libera, porque eso te Claro, la niña llegó a casa, papá, mamá, mira lo que me ha dicho la profesora. ¿Cómo?
¿con qué derecho se atreven a violentar la intimidad de nuestros hijos? Eso ya no es ni educación, eso es la intimidad de nuestros hijos. Otro niño, sexto de primaria, 11, 12 años. Llega un día a clase con un test de sexualidad, un juego, donde les preguntan de todo, sobre pornografía, sobre masturbación, sobre ideología de género, y ahí están las preguntas supuestamente correctas que ellos tienen que acertar. Yo tengo el test en mi casa. Es algo que puedes evitar, que tus hijos tengan que recibir esa clase de enseñanza. Es venenosa, es diabólica, va en contra del diseño de Dios. Y no nos podemos quedar cruzados de brazos los papás, los que tenéis hijos menores de 14, 15 años, estáis a tiempo de coger a vuestros hijos, sentarlos en el salón de vuestra casa y empezar a hablarles de sexualidad. Mira, hijo, un hombre es así, Dios lo creó así. Y si no sabes cómo hacerlo, habla con nosotros. Habla con nosotros y te vamos a dar materiales, libros. Pero tienes que hacerlo tú, papá, mamá, con ellos, para que cuando oigan una cosa diferente o vean una cosa diferente en el cine, en la música, en las redes sociales, en el colegio, en el instituto, pues ellos sepan decir, uy, no, esto no es verdad. Cuando oigan de la evolución, ellos van a aprender la teoría de la evolución, pero van a saber que no es verdad, porque ya han leído la Biblia, y la Biblia habla de creación, no de evolución. Cuando oigan hablar de que dos hombres se pueden casar, van a decir, no, si la Biblia dice que fue hombre y mujer, si Dios hubiera querido más cosas, pues Dios hubiera creado más cosas, pero Dios dijo hombre y mujer, solamente, ni siquiera hombres y mujer, o mujeres y hombre, tampoco. Es tu responsabilidad, son herencia tuya los hijos, y ese es el llamado que yo quiero hacer especialmente a los papás en esta mañana. Nosotros en los campamentos les hablamos de sexualidad a los chicos y a las chicas, les hablamos claramente, y nos damos cuenta que muchos de ellos no han recibido ninguna clase de sexualidad en sus casas. Lo que saben de sexualidad es lo que han oído en el colegio. ¿Sabes por qué lo sé? Porque muchos todavía, cuando vamos a hablar de las partes íntimas y privadas, usan los nombrecitos, los alias que ponemos, ¿no? Que si el pito, que si la almejita, que si los melones. Y digo, no saben todavía los nombres de lo que son los aparatos genitales nuestros. Les da vergüenza. Tendrían que verlo como algo, como hablar de la nariz. Y eso lo hacemos nosotros, pero nosotros no somos los papás. Vosotros sois los papás. Y a vosotros es que Dios os va a pedir cuentas de la herencia que os ha entregado, de esos talentos preciosos que tenéis en casa, que son vuestros hijos. No dejes pasar ni un día más, ni una semana más, antes de que empiecen las clases. Ya siéntate con tus hijos y empiezas a hablarles de sexualidad. Y ellos te van a hacer preguntas. Y si no sabes la respuesta, díselo. No sé la respuesta, pero la voy a averiguar con lo que dice la Biblia y te la voy a traer el próximo día. Un papá, una mamá no tiene por qué saberlo todo, pero sí es tu responsabilidad averiguarlo y traérselo a tus hijos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta gran herencia que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos, que es su presencia, su Santo Espíritu, su palabra. Así es que, Padre, estamos muy agradecidos porque, Señor, tú nos has rodeado de bienes, nos has agasajado con muchos bienes, con muchas bendiciones, con mucha riqueza. Y yo también quiero terminar esta predicación, Señor, esta reunión, orando por estos hombres y mujeres y por los que nos escuchan por internet, para que ellos sepan cuáles son las riquezas que tú nos has dado.
la riqueza de tu palabra, la riqueza de tu espíritu, la riqueza de los dones espirituales, la riqueza de la comunión contigo, la riqueza de tus principios, de tus leyes, la riqueza de la gracia, la riqueza de la cruz, la riqueza de tu poder, la esperanza a la cual hemos sido llamados. Señor, abre el entendimiento de estos hombres y de estas mujeres, especialmente de los papás y mamás, para que puedan volcarse con sus hijos. Tu palabra dice, Señor, que tú harás volver en estos tiempos, Señor, el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Señor, yo te ruego que como padres nos ayudes a ser responsables día tras día, semana tras semana, Señor, en invertir todo lo que sea necesario para que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios, para que nuestros hijos sepan lo que dice tu palabra. Si tus hijos no tienen Biblia, cómprasela esta semana. Si tus hijos todavía no has hablado con ellos sobre sexo, sobre creación, siéntate ya a hablar con ellos. Si tú como padre tienes que corregir tu conducta, ven delante de Dios. Y como dijo el salmista, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, sino que todas sus transgresiones han sido quitadas. Y confiesa tu pecado delante de Dios para que puedas hablar con autoridad a tus hijos, para que puedas decirles, mira mi matrimonio, mira mi hogar, mira cómo trato a la mamá, mira cómo la mamá trata al papá, y puedas hablarle no solamente con palabras, sino con tu propia vida. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos a caminar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creerla desde el principio hasta el final, para que esa palabra dé reposo a nuestro corazón, dé descanso a nuestras almas, y todo agotamiento y todo cansancio y todo estrés y todo afán sea quitado de nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Queremos terminar adorándote, Señor, porque es algo que te agrada, es algo de lo cual tú te complaces, Señor. Cuando tu iglesia, cuando tus hijos te adoran en espíritu y en verdad, venimos delante de ti a declararte, Señor. Y en mí pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste. Para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado. Te invito a que te levantes y andar de tu mano. Y que levantes tus manos al cielo. Y en esta vida muchas veces te fallé. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Me alejé de tu camino. Para Dios eres una heredad preciosa. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido. Quiero regresar contigo. Y todos le decimos: regresar a mi diseño original y para siempre adorar. Quiero estar contigo, Dios. Con mi voz y mi manera de vivir, así te quiero yo servir. Para adorarte quiero vivir. Queremos ser un reflejo de tu gloria, de tu amor, de tu santidad, de tu poder, Señor. Queremos ser olor grato de Cristo allí donde vayamos. Pensaste mucho antes de nacer. Dios te dio la vida, Dios te diseñó. Mi corazón tú lo formaste. Qué bueno fuiste, Dios. Para adorarte fui creado y para estar siempre a tu lado. Adórale, para eso fuiste creado. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Pero qué bueno es confesar el pecado delante de Dios. Estando lejos he podido comprobar que no hay sentido.
quiero regresar contigo. Regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero yo servir, para adorarte quiero vivir. Si tú nunca le has dicho a Jesús, si nunca has orado a Jesús diciéndole que perdone tus pecados, yo quiero invitarte a que ahora hagas una sencilla oración y le digas: Señor Jesús, hoy reconozco que moriste en la cruz del Calvario para llevarte todos mis pecados, para sanar todas mis enfermedades y para darme vida eterna. Por eso, Jesús, ahora te pido que me limpies de toda mi maldad, que vuelva el verdor a mi vida, que vuelva el vigor a mis huesos. Señor, que mi cuerpo rejuvenezca, que mi mente sea liberada de toda mentira y engaño, que todo mi ser hoy respire santidad y que todos los días de mi vida yo pueda volverme al Dios vivo y verdadero para clamar: aquí estoy, Señor, sálvame, líbrame, límpiame de toda mi maldad. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Nos sentamos un momento, por favor. Tenemos varios anuncios para dar, pero antes de dar los anuncios queremos saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Yo especialmente quiero saludar a Connie y a su esposo, Thompson, su familia. Ellos vienen de Estados Unidos y han dejado a sus hijos en el redil un mes, ¿no? Un mes. Y les ha gustado tanto que van a repetir el año que viene, ¿no? ¿Caleb? ¿Sí? Bueno, pues muy bienvenidos, bienvenidos. Esta es vuestra casa. ¿Hay alguien más que nos visita hoy por primera vez? A ver, caballero por allí, muy bienvenido también. ¿Alguien más? Por aquí, muy bienvenida también. Bienvenidos a todos. Tenemos un regalo para todos vosotros. Nos encanta regalar, nos encanta dar. Así es que de nuestro equipo de voluntarios que están identificados, van a acercarse a vosotros para daros un obsequio. Los anuncios, entonces, tenemos primero, el próximo domingo vamos a empezar un nuevo curso de Conéctate con Dios. Es un curso que nosotros recomendamos hacer a todo el mundo que viene a la iglesia. No importa si llevas años de vida cristiana, si llevas poco tiempo de vida cristiana, si has estado en otras iglesias, no importa. Nosotros recomendamos a todo el mundo que pase por el Conéctate para iniciar un proceso de formación y de consolidación espiritual. Son 8 lecciones, 8 domingos, que va a ser a las 9:30 de la mañana, ahora en el horario de verano. Allá en septiembre, cuando reanudemos las 2 reuniones los domingos, pues cambiará un poquito el horario. Pero de momento es a las 9:30 de la mañana, 8 domingos seguidos. Los que quieren hacer ese curso se tienen que inscribir. Allí está Luis Arias con la mano levantada, allí atrás. Con él se tienen que inscribir. Es un curso gratuito, muy claro, muy directo, muy necesario para la vida del creyente, ¿de acuerdo? Tenemos también, me dicen, Descubriendo la Verdad, el día 17 de agosto, sábado, a las 7 de la tarde. ¿Qué es Descubriendo la Verdad? Pues Descubriendo la Verdad es una conferencia de 1 hora de duración donde nosotros exponemos el Evangelio de la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo de una forma clara y directa. Es una ocasión excelente para que vengan todas las personas que han estado visitando la iglesia los últimos meses, pero también para traer invitados. Puede venir cualquier persona, no importa si es ateo, si es musulmán, si es budista,
no importa lo que sea, puede venir a escuchar ese mensaje. Es una conferencia gratuita. Al final de la conferencia tenemos un pica pica, cortesía de la iglesia. Eso será el día 17, sábado, a las 7 de la tarde. Tenemos también un campamento plus y parejas, que será del 21 al 24 de agosto. Una vez que hayan venido todos los niños y los jóvenes del redil, pues son 3-4 días para solteros. Antes se decía solterones, pero eso queda un poco feo, ¿no? Entonces, solteros adultos y solteros maduritos, solteras maduritas, que todavía no han perdido la esperanza, y parejas, ¿sí? Del 21 al 24 de agosto se tienen que anotar con Anderson. No, con Anderson no, que no estará. Con Pipe. Con Pipe. No, porque Anderson se va la semana que viene a la última semana del campamento. Vale, ¿qué más tenemos? Por supuesto, el viaje a Israel. Del 5 al 13 de septiembre. ¡Uah! Estamos ya deseando hacer las maletas e irnos para Jerusalén. Yo sé que hay varias personas, unas cuantas personas, que están orando y están ahí batallando para conseguirse el dinero o para conseguirse el permiso de trabajo. Esta misma semana me contaba Luis, yo le dije a Luis hace como un mes quizá, o un poco menos: Luis, ¿qué tal si vas a Israel? No puedo porque en el trabajo ya me dijeron que las vacaciones tienen que ser tal fecha de agosto, porque el otro compañero cogió la primera quincena de septiembre. Y claro, si se va el compañero, yo no me puedo ir. Dije, bueno, oremos, porque el Dios de los milagros es nuestro Dios. Si alguien puede hacer algo. Y él mismo me cuenta que esta semana le vino la jefa, le llamó al despacho y le dijo: oye, ¿cuándo quieres las vacaciones? Y él dijo: pues del 5 al 13 de septiembre. Pues venga, listo, hecho. Y así, sin pedirlas él. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes como un imposible? Créele a Dios. ¿Qué es para Dios darte 2.500 euros? ¿Qué es para Dios eso? Si Dios ha hecho las minas de oro, si Dios ha hecho los diamantes, si Dios ha hecho tu cuerpo, ¿qué es para Dios eso? Es cuestión de creerle a Dios. Tenemos esta semana de plazo para terminar de completar la lista. O sea que los que están orando para ir a Israel se tienen que espabilar, se tienen que movilizar, se tienen que espabilar. Y un paso de fe es dar los 500 euros para el billete de avión y dejar eso ahí y decirle: Dios, ahora necesito que hagas tú el milagro, ¿sí? Pero tenemos esta semana que entra hasta el domingo para acelerar a tope, ¿de acuerdo? O sea que los que están orando, los que están mirándose de conseguirse el dinero, los que están mirando para ver qué hago, si le pido a mi prima los 2.500 euros, dale lo que sea, pero ya lo tienes que hacer. Amén. Que el Señor os bendiga.
sepas que soy un humano más, que falla, que calla, que a donde vaya quiere paz. Yo antes caminé como lobo rapaz, pero de cambiarme solo Jesucristo fue capaz. Más no vine a hablar de mí, yo quiero que tú sepas que debes limpiar tu corazón para que Cristo quepa. Que si yo fuera tú y tuviera hijos, mejor los corrijo y no les dejo ese trabajo a Pepa, huepa. Del país de los elevados, donde el porcentaje de prostitución es elevado, donde pecar está basado en el que ha fornicado, pero robarle y mentirle al Estado es algo aceptado. Yo lo noté el año pasado, tómese un calmante campante y siga sentado. Le vine a decir por si no lo ha notado, que no llore, que el principio de dolor ya ha comenzado. Yo que ya los días se nos ponen grises y que los transexuales ya compiten con las mises. Que el mundo se acaba en nuestras narices, pero ahora es malo decirte lo que la Biblia dice. Yo no cojo esa, bro, yo no me callo. Si yo me callo van a hablar la piedra, los caballos. No he negado a Jesús, se ha cantado mucho el gallo. Underdog, Kevin Durant en el clutch, yo nunca fallo. Chavales, no se me resbale, cuidado cuando sale, que los criminales andan con metales pa' matarle. Pero esos criminales aquí vinimos a predicarle, a santificarle, a bautizarle y el pecado sale, yo. Un hombre no deja de ser hombre aunque quiera. Pregúntale a cualquiera que quiera, sí porque sí, yo. Nadie puede cambiar algo natural, es algo real, eso nunca dependerá de ti, boy. Creo en la igualdad de la mujer y el hombre, y que cada cual puede tener sus roles definidos. Porque pelear por sentirse superior es falta de amor, valor y carencia del sentido, boy. A las mujeres no se le golpea, yo. No se le hiere, nunca lo calcule. Pero a usted, señorita, mejor dese su lugar. No vista vulgar y con lágrimas nunca manipule, yo. No vendo mi voto de Cristo devoto. En elecciones fuiste al barrio y nos hicimos fotos, ya. No vendo mi conciencia por 500 y fijo que estoy contento durando otro año roto, no. Una falta de amor tremenda. Gente busca aceptación, pasión y quien los comprenda. Y Dios esperando que el humano aprenda que el amor de Jesucristo no se limita a una prenda. Y siguen y continúan las leyendas diciendo que estoy equivocado, que esta no es la senda. Pero ¿cómo quieres que yo a ti te entienda si no puedes conversar conmigo sin que me reprendas? Escucha el latido del callejón, al ladrón no le interesa si usas falda o pantalón, yo. Si de cocaína él ya se dio un jalón, él te va a dar un plomazo en el medio del melón, son. No importa tu religión ni tu raza, niñas ya se prostituyen y la sociedad rechaza. Me sigo preguntando qué nos pasa, el ego nos consume y el orgullo nos abraza, yo.